Bendiciones abundantes en Cristo, pueblo de Dios. Iniciamos Evangelio con Saludo a través del fanpage El Roy y de Radio El Roy, que transmiten 24/7, 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días que tiene el año. Hoy iniciamos esta reflexión que hacemos cada día, 7 de la noche, hora de Perú, 6 de la tarde, todo Centroamérica y alguna parte de México, esperando que la reflexión nos ayude a un acercamiento más con el Señor y a tener un poco más de prudencia en cuanto a los temas que estamos viviendo últimamente por pandemias, por situaciones adversas que están sucediendo en nuestros países, políticas, culturales, socioeconómicas y demás. Saludos, Mati, bendiciones. Y por todo lo que está sucediendo en el mundo y que debemos de estar atentos a lo que sucede en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque no podemos estar absortos porque vivimos en un mundo que, si bien es cierto, está complicado, tiene muchas situaciones difíciles, pero que hay una esperanza, y la esperanza es Cristo. La esperanza es Jesús, y si usted lo tiene, pues compártalo. Si no lo tiene, es imperativo que le diga, usted tiene que tomarlo para sí, aceptarlo como único, personal y suficiente Salvador en su vida, y va a tener una vida distinta. Estamos viviendo ya lo que la Iglesia romana llama Semana Santa. Como tal, no existe en la Biblia, no hay un versículo bíblico que hable de la Semana Santa, nada de Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo Santo, Lunes Santo, eso no existe. El único día que existe en la Biblia, como tal, yo le hablo de Biblia, le hablo de la palabra de Dios, el resto es pura leyenda urbana. El único día que existe en la Biblia que es santo es el sábado, que es el día de reposo que deja el Señor para que tengamos un encuentro con Él. No porque el Señor estaba cansado, no porque Él necesita descansar, sino para que usted y yo como personas viniésemos a Él y pudiésemos descansar en Él y tuviéramos ese acercamiento a Él. Y eso lo dice la Biblia en Génesis 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de todo lo que había hecho de la creación. Es decir, Él se tomó un tiempo, dejó de crear, lo bendijo, lo santificó, lo hizo santo ese día del Señor. Así es que la Iglesia de costumbre nos puede decir que estamos en la Semana Santa, que si usted lo ve a título cultural del pueblo católico, como cultura puede ser como una costumbre también, pero que no es bíblica. Los cristianos no deberíamos celebrar Semana Santa. ¿Por qué? Porque estaríamos validando una costumbre que no es bíblica, que es pagana, que es de la Iglesia Católica Romana, que lo ha puesto, y que en el mundo usted y yo, si leemos Biblia, no podemos permitirnos estar pensando en celebrar Semana Santa. No es que nos separemos de Dios. Si bien es cierto, el mundo toma estos días para disque la reflexión, la Iglesia de costumbre sale con sus afiches, con sus ídolos y demás, y los sale de paseo porque hace lo que se llama una procesión, y usted y yo, que conocemos un poco, pues nos damos cuenta y que no tiene motivo de ser. Lógicamente, si usted lee, y siempre se lo voy a decir, se lo voy a recordar mientras pueda, si usted lee Daniel 7, va a encontrar cómo ese poder usurpó el lugar de Dios y está haciendo cosas indebidas. Y eso es bíblico. Daniel 7 así lo dice. Hace algunos días, bueno, hoy días, no, hace años, y cuando quieran, las personas que quieran, yo se lo puedo pasar. Rubén Darío Camargo. Rubén Darío Camargo es un doctor colombiano que, a la luz de la medicina, tomó con la ciencia y medicina, agarró libros, agarró la Biblia e hizo lo que se conoce como una epicrisis. En medicina se dice epicrisis a un análisis que se hace de una persona, o a una necropsia que se hace de una persona. En este caso, una necropsia, que sería como hacer un análisis, una epicrisis de Jesús,
Y con los destellos que nos da la Biblia, él empieza a ver. Y quisiera esta semana compartir con usted para que no estemos pensando que Semana Santa, nosotros cuando traemos estas festividades de Semana Santa y cosas parecidas, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo a Jesús a crucificarlo todos los años. ¿Por qué? Porque dice, yo me recuerdo, yo trabajé muchos años en radio, y en las radios donde trabajaba se ponía lo que se llamaba la Pasión de Cristo, las estaciones, primera estación, Jesús, le pegan un latigazo, y eso no existe, son inventos de hombre. Y entonces, a veces las personas bien intencionadas quieren hacer una recreación de lo que le sucede a Jesús, y qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es porque no es cierto lo que se dio, y más bien deberíamos de tomar conciencia para saber que lo que pasó a Jesús en la cruz, no ha habido hombre en la tierra que lo haya pasado como él, ni castigo que se le haya dado a hombre como tal. En esa flagelación turbulenta que le hacen a Jesús, no ha habido hombre que la haya pasado y la hizo por amor a usted y por amor a mí. Y Jesús no muere, si bien es cierto, lo latigaron, lo laceraron, lo punzaron, lo dañaron y demás, él no muere por el martirio que él tuvo, sino muere de un ataque al corazón. Dice una epicrisis de 2 médicos tengo que hacen epicrisis y valoran a la luz de la ciencia lo que fue los sufrimientos de Jesús según la medicina moderna. ¿Qué le parece si esta semana le doy detalles de lo que le sucede a Jesús? A sus 33 años es condenado a muerte. El salario o la paga de la muerte, María Angélica Maulen Osorio, bendiciones María Angélica, en esta tarde. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Usted y yo deberíamos de estar muertos por los delitos y pecados que hemos sucedido, pero esa paga la toma Jesús en la cruz por amor a usted y a mí. La peor muerte de la época, solo los criminales fueron condenados como se condenó a Jesús. Solo criminales de la tacha de un Barrabás, de un Judas, de esos 2 ladrones que los ponen a la par. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, específicamente en el monte del Getsemaní, que significa planta o donde se tritura se le saque el aceite a las uvas. El lenguaje poético y a la condición médica se le llama hematidrosis. Hematidrosis se da cuando la persona empieza a tener problemas emocionales, sufrimiento psicológico, se dilatan sus membranas, se dilatan lo que es la dermis y la epidermis, y la persona empieza a sudar. Por la ansiedad hay una secreción de químicos, se rompen los vasos capilares de las glándulas y las glándulas sudoríficas, y empieza la persona a sudar sangre en cantidades pequeñas. Y esto le provocó a Jesús, cuando está en el Monte de los Olivos, la piel queda extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, después de estar en el Getsemaní, su piel ya estaba muy sensible y la piel empezó a sangrar. Estaba debilitado Jesús en el huerto tras el martirio de la noche, sometido a un falso juicio, a golpizas y a cárcel. No hay nada más difícil para una persona sometida a la cárcel y al martirio. Y a eso le pasó a Jesús. Hematidrosis se le llama a la secreción de un momento determinado cuando las glándulas sudoríficas abren. ¿Por qué? Porque la piel, la dermis y la epidermis están sensibles ante un acontecimiento, ante un sufrimiento psicológico, y eso le sucede a Jesús, y a muy pocas personas le ha sucedido eso de sudar sangre. El tema es crudo, es amargo, amigos, y por eso no podemos estar diciendo, no, es que estamos en Semana Santa, hoy es domingo de Ramos, lunes santo, martes santo. Eso no existe, eso es una leyenda urbana que la iglesia de costumbres quiere hacer, y no lo podemos seguir nosotros cultivando como personas
que debemos tener un mejor entendimiento porque leemos Biblia, porque hemos llegado a Cristo y Él nos da esa sabiduría, esa reflexión para tal. Las flagelaciones romanas, esas se daban con mucho rigor y eran brutales. Generalmente consistían en darle, por ejemplo, a la persona, al sindicado, 39 latigazos. No se le podían dar 40, porque decía la ley romana que cuando tú latigabas 40 veces a una persona, el último, llegabas hasta 39 y el último mataba a la persona. Eso lo dice 2 de Corintios 11:24 y Deuteronomio 25:3. Eso está en la Biblia y se lo voy a leer. 2 de Corintios 11:24. Se lo voy a leer para que vea usted que lo que le estoy diciendo es bíblico y no lo estoy sacando de mi pensamiento. 2 de Corintios 11, vamos a ver, 11:24. Yo dije 34. Dice Pablo, de los judíos recibí 5 veces 40 azotes menos 1. De los judíos recibí 40 azotes menos 1. Y en Deuteronomio 25:3 dice Pablo que él recibió de los 25:3 de Deuteronomio, de los judíos 39 fue azotado y de todo y recibió 39 azotes. 25:3 dice, se podrá dar 40 azotes no más, sea que si no lo hiriesen con muchos azotes más que de estos, se sienta su hermano envilecido delante de sus ojos. Tienen que ser 39 azotes, porque el 40 lo mataba. Marta Salazar, bendiciones Marta, claro que sí, tenemos la radio El Roy, la radio El Roy que transmite 24/7. A ver, la Semana Santa no existe como tal, es una leyenda urbana, es una leyenda urbana inventada por la Iglesia Católica y la Iglesia Romana. Cuando la Iglesia Católica se pierde su rumbo y deja que entre el gobierno romano, desde Constantino en el 311 de la era cristiana, y empiezan a entrar cosas paganas y la Iglesia Católica lo avala. Hoy muchas de las cosas paganas que tenían los romanos, la Iglesia Católica la avala y eso no es bíblico. No se encuentra, oiga usted, no hay ningún versículo bíblico, que diga que nosotros debemos de celebrar tal actividad de Semana Santa y esas cosas, porque eso no existe. ¿Dónde existe? No existe. Puede existir en libros apócrifos, puede existir en el catecismo, puede existir en algunas cosas. Yo tengo acá las tradiciones de la Iglesia Católica y más o menos los años en que empezaron. Le puedo regalar todo el estudio que tengo, se llama El Sermón del Monte. Hay muchas cosas que usted puede usar más adelante. En el 998 después de Cristo, la Iglesia Católica dice que deben ayunar las personas en el día viernes y en la cuaresma. Ya empiezan ahí con lo que es la Semana Santa. Adoración de la cruz e imágenes, reliquias y huesos en el 786. Eso dice ¿cómo se llama? Lo que usan los católicos en sus libros como tal. Por ejemplo, en el Concilio de Letrán, Cristóbal Marcelo dijo, el Papa, tú eres el pastor, tú eres el médico, el esposo del gobernante, otro Dios en la tierra. Imagínese usted las cosas que hacen. Y decían porque en el catecismo están todas esas cosas. Ellos tienen sus cosas en leyes dominicales, cruzadas, celebraciones, misa pagana, persecución de los observadores del sábado, sentencia a muerte a los observadores del sábado, la extrema unción, la doctrina del purgatorio, que ya no la tienen porque no encuentran libros, no encuentran formas para decir a la gente que eso no existía así. Entonces la Semana Santa no existe como tal, pero sí se dio, claro que se dio en una semana que se dice que más o menos, sacando cuentas, fue en el mes del Nisan. El Nisan era entre marzo y abril. Y exactamente se dice, oiga usted, sacando cuentas que no son tan exactas, es un reflejo que puede tener algún
algún error porque el calendario judío tiene 360 días y el calendario nuestro tiene 365. Entonces hay un desfase de 4 a 5 años. Entonces no se podría decir que es tan exacto. Entonces se dice que el 27 de abril sería el día que resucita Jesús. Oiga usted qué bonito, el 27 de abril sería que resucita Jesús, haciendo una comparación tanto en el calendario hebreo como en el calendario greco-romano, que es una herencia de los griegos, se lo pasan a los católicos y es lo que usted y yo tenemos. Si usted se fija hoy, nosotros nos manejamos por un calendario católico. Y usted dice, hoy es, por ejemplo, hoy es 29, si no me equivoco. Hoy es 28 o 29, Sebastián. Hoy es 28 de marzo. 28 de marzo y hoy dice la Iglesia Católica, el Santoral celebra, por decir algo, a San Patricio. ¿Dónde existe eso en la Biblia? Eso no existe. Ellos querían hacer una actividad donde ellos pusiesen a personas antes que a Jesús, antes que a Dios, para que pudiera ser la vía, el vaso comunicador entre usted y el Creador, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Así es que la Iglesia Católica ha puesto tantas cosas que nosotros debemos hoy, oremos por nuestros hermanos que no conocen verdad y que de manera humilde, de manera sincera, ellos creen que están yendo porque la costumbre, yo iba y Mateo se acuerda cuando íbamos a las procesiones porque nos gustaba ir porque era parte de la costumbre, aunque uno de joven iba con otras intenciones, iba donde daban de comer. Y como estábamos jóvenes íbamos a ver porque ahí habían jóvenes bonitas y porque nos encontrábamos con las amigas, con los amigos y íbamos a compartir, y para nosotros era una forma de salir en los tiempos cuando éramos jóvenes porque no había otro tipo de diversión. La televisión era muy mala, era blanco y negro. Normalmente tenía televisión una persona que tenía plata, qué sé yo, no todo lado entraban los canales de televisión, entonces era todo un problema, ¿no? Entonces nosotros íbamos a esas procesiones, además que veníamos de familias católicas, ¿cómo se llaman?, llenas de costumbres, y nosotros queríamos quedar bien con mamá y con papá. El tema de la flagelación era fatal. Oiga usted, el soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a que los cortes eran tan profundos que exponían a su espina dorsal. Los latigazos iban desde los hombros pasando por las espaldas, sus posaderas o nalgas, y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos, producían jirones, temblores de carne sangrante. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. ¿Qué significa? Hipo significa bajo, vol se refiere al volumen y hémica significa sangre. Por tanto, la conmoción hipovolémica quería decir que la persona sufre efectos de la pérdida de gran cantidad de sangre y que hay 4 causas. Esto es medicina. Esta es una epicrisis, les decía, que hizo el doctor Rubén Darío Camargo, un colombiano. El corazón se acelera para tratar de bombear la sangre que no existe. Baja la presión sanguínea, lo que provoca desmayo o colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de su sangre perdida. 4 causas que provocaba la hipovolémica o hipovolemia en una persona. El corazón empezaba a tratar de mandar sangre donde no había, empezaba a entrar en un momento de taquicardia, bajaba la presión sanguínea por el mismo efecto de una herida, una contusión, y que había desmayo o colapso en la persona. Los riñones dejaban de producir orina para mantenerse ellos activos, porque si no se paralizaban. Una persona con riñones o un riñón paralizado, pues la persona empieza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía los fluidos para reponer el volumen perdido. Esa es parte, y esto esta semana lo podemos compartir, amigos y hermanos, ya para ir finalizando, lo que es los sufrimientos de Jesús según la medicina moderna. Por aquí tengo una foto que se la voy a enseñar, que es
Vamos a ver si la ve por ahí. Ahí está. Esa es la foto de Jim Caviezel. Jim Caviezel es el actor que encarna. Yo lo tomé porque es una de las fotos más crudas que hay. Y no por hacer chauvinismo o por hacer algún tipo de morbo, ¿no? Sino para que usted y yo nos demos cuenta de la magnitud que tuvo Jesús en la cruz, su flagelación, cómo lo maltrataron, cómo lo vilipendiaron, cómo lo escupieron, lo empujaron, le dijeron de la A a la Z, le dijeron de todo. Y usted y yo hoy que conocemos esa realidad y que lo hizo por usted y por mí, de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de esas cosas, usted y yo estamos creyendo en cuentos de caminos. No, es que hay que ir a una procesión, la procesión del Cristo negro en algún lado, la procesión del Cristo no sé qué, la procesión... No, no podemos estar haciendo una actividad, eso es faltar al respeto de la memoria de Cristo, que no está en la tierra, resucitó, ojo, resucitó, está en el cielo y que pronto va a venir. Y entonces usted y yo, amigo y hermano, no nos podemos quedar, no, es que hoy es miércoles de ceniza y van, se hacen una cruz en la frente y demás, porque un hijo de vecina que se metió a ser cura, a ese sí le lavaron el cerebro y le dijeron, no, tienes que seguir a San Pancracio, a San Benjamín, a Santa Panchita, porque así vas a ir al cielo. María es la Madre de Dios y eso no existe. A usted y a mí no nos han lavado el cerebro, estudiamos Biblia, vino Jesús a la vida nuestra y nuestra vida fue cambiada, fue transformada. ¿O no es así, Julio? ¿O no es así, Mateo, Erika, Tamara, Margarita, que están en Cristo? Carla, Bernardo, Joaquín, Pedro, Juan Ramón, Elisa, Javier, José, Joaquín, María, que han venido a Cristo ustedes. ¿Acaso le lavaron? A usted y a mí no nos lavaron el cerebro para venir a Cristo, nos enseñaron, mire, aquí hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Biblia, y siempre se la enseño, Biblia, Biblia y más Biblia. Esta es una realidad. Entonces, oremos en estos días que el mundo está celebrando actividades que no son bíblicas, que no son de Dios. El Dios también va a tomar en cuenta esas acciones porque no son buenas. Oremos por esas personas y si podemos en el camino las encontramos, amémosla, démosles Biblia, démosles cariño, démosles el amor cristiano, el amor de Cristo. Si Jesús las encontrara, si Jesús bajara a la tierra en estos momentos y viese esas profesiones y de gente que se va cometiendo ese tipo de atropellos, laceranos. En algunos pueblos como en Filipinas sale la gente, sale hombres vestidos a la usanza como salir un Cristo y se van dando latigazos y demás y hasta el punto que, y esta es historia verdadera en un pueblo nuestro y a los que me conocen saben de dónde les estoy hablando. Iban dos hombres en lo que era la procesión del viernes y eran amigos. Uno iba cargando la cruz y el otro uno era haciendo de Jesús, imagínese usted, y el otro iba cargando uno la cruz y el otro era de centurión y eran amigos y antes habían pasado. Saludos ya como bendiciones. Hoy estábamos pensando en ustedes, en José y en su mamá, en todos por allá. Bendiciones abundantes. Ya como Ponce está en San José de Costa Rica. Y entonces eran amigos, pero antes habían ido a la cantina, se habían tomado unos tragos y se fueron. Y cuando iban a la procesión, el tipo que le iba dando látigo se le iba dando muy fuerte, A mí una gran verdad que muchos supuestos líderes religiosos no lo hablan. No lo hablan porque se les cae la careta y no van a tener el puesto que tienen y demás. Eso es como los políticos. El político nunca te va a decir lo que va a hacer. Él sabe que está mal, pero lo hace y se queda callado porque no es bueno. Y entonces para que no es cuento, eso fue una historia verdadera y ¿cómo se llama? Un día les voy a dar el lugar y se los puedo dar, yo no tengo problema. Entonces iban en la procesión y el tipo le va dando y aquel bajaba la cabeza y le dice, oiga, me está dando muy fuerte, ya no me des muy fuerte, me da muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hasta el punto que vino aquel, dejó la cruz por un lado y se fue a las piñas, a los golpes con el tipo, siendo amigos, que iban llevando la cruz. Imagínense hasta qué punto de ridiculez nos exponemos. Dos borrachos cargando una cruz, haciendo una pantomima,
una figura de algo tan maravilloso como fue esa acción que hizo Jesús en la cruz. Y la Iglesia Católica la respalda y la gente se ríe y se reía y mira estos borrachillos, que esto y que el otro. Y no puede ser, no puede ser. Eso sucedió, diría, cosas veré de Sancho Amigo, diría el Quijote de la Mancha, cosas veré de Sancho Amigos, que solo sucede en mi pueblo, en el tuyo no, eso no sucede. Y entonces, en estos días de Semana Santa, que la gente habla de Semana Santa y que a nosotros se nos ha quedado, tratemos de conversar con las personas, no los maltratemos. Mi idea no es maltratarlos, amigos y hermanos, al que me conoce. No es maltratarlos, sino darles una realidad de lo que significaba, que una persona fuera a la cruz. Ahí tengo todo el estudio y toda esta semana se lo voy dando así cuentagotas para que usted y yo vayamos entendiendo. Era la cosa más terrible para los romanos llegar a flagelar a una persona, no hacer lo que le hicieron en la cruz a Jesús, pero llegar a flagelar era lo más terrible, era lo más vil, lo más cruel. Solo se le hacía al criminal, qué sé yo, usted ha escuchado ese Iván el Terrible, ha escuchado a Hitler, a ese tipo de personas con esa mentalidad, a esos sicarios fatales, a ese tipo de personas. Allí pusieron al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué lo pusieron? Lo pusieron por usted y por mí, para darnos vida, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Recuerde, la Semana Santa no existe. No existen días santos, no existe el lunes santo, martes, miércoles, jueves, viernes santo, es domingo santo, eso no existe. El único día santo que existe es el sábado, dice Génesis 2:3. Vino el Señor, separó y santificó, lo hizo santo ese día, el sábado, que es el día de reposo. Le estoy hablando Biblia, yo no le hablo de religión, para que no sienta, no, es que este es religioso, este es de tal iglesia. No, aquí es Biblia, aquí no hay religión, aquí no hay evangélicos, no hay católicos, no hay pentecostales, no hay adventistas, no hay mormones, testigos de Jehová. No, aquí somos hijos, somos pueblo de Dios que estamos hablando de Biblia. Si usted quiere asistir a cualquiera de estas organizaciones que tienen cosas muy buenas, vaya, pero lea la Biblia para que después no tenga una mala pasada, digamos, que usted piense, mira, no, es que yo iba a tal religión, pero aquí dicen que la Semana Santa es normal. Pregúntele al cura donde usted va o pregúntele en la iglesia donde usted va. La iglesia, he visto iglesias pentecostales que se llaman protestantes, no, es que vamos a celebrar la Semana Santa. Y entonces, ¿en qué país estamos? Paulina Barrientos, bendiciones abundantes para usted y para su familia. Así es que esta semana voy a tratar de darles un poquito más de alcances bíblicos, no son de costumbres, no son de ideas, que no, es que Javier hoy estaba iluminado porque tomó café y ya va a hablar. No, es Biblia y demás. Recuerde que tenemos el fanpage El Roy, nos gustaría que usted nos escriba, que usted lo envíe a su familia, si encuentra algo bonito, algo agradable, pásalo, dele un like, compártalo. No le gustó, también mándeme un mensaje. Hay personas que me mandan mensajes, unos me mandan a dormir, otros dicen esto y otros, no hay problema. Yo aquí los recibo los mensajes y oro por las personas. Más bien, la persona que no está de acuerdo me sirve para orar por ella y decirle, Señor, si yo estoy en el error, predicando tu palabra, tú vas a tomar mi vida, pero, a tal persona tú tómala, no le tomes esas cosas que son erradas en él. El ROY es la radio que transmite 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. No tenemos día ahí que no haya, y siempre hay transmisión, usted la puede compartir y también le puede decir a sus amigos, a sus hermanos, no importa en el lugar que estén, para compartirla y demás. Esto es Evangelio con Salud. No le voy a hablar de salud esta semana, aunque la salud hace esto con el tema del Evangelio, pero sí, Jesús quiere que usted tenga una vida sana, saludable, haga ejercicio, coma bien y descanse, y va a ver que va a tener una vida abundante. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz usted donde quiera que se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera. Jesús siempre llega a tiempo.